Muy buenas tardes. Bueno, en este momento me voy a presentar. Yo soy Diego Esteban, también pertenezco a una comunidad del pueblo Coya. En este momento dependo del Ministerio de Derechos Humanos y Pueblos Indígenas, dentro de lo que está la Secretaría de Pueblos Indígenas y en sí en el departamento del buen vivir, ¿no? Hoy un tema, vamos a hacer como una presentación, ¿qué es el buen vivir? Bueno, empezando, digamos, nosotros, digamos, creo que es una concepción que nosotros como pueblos indígenas debemos apreciar el significado y sobre todo entender, ¿no? Porque muchas veces uno puede determinar el significado, pero no es así cuando no sabemos realmente vivir, digamos, ese significado, ¿no? Es poderlo entender a pleno, poderlo entender, digamos, desde las emociones, desde el sentimiento, desde el mismo ser, ¿no? Entonces podremos empezar definiendo como que el buen vivir es una parte de nosotros mismos que muchas veces nos lleva en la vida, ¿no? En la vida cotidiana, donde sobre todo fue un espacio que han luchado nuestros abuelos han determinado una forma de vivir, una cosmovisión, podremos decir también de que ellos han legado, ¿no? Hoy a la gente joven y hablamos de que no solo es una alternativa de desarrollo, sino más bien es una cosmovisión de los pueblos de Latinoamérica, ¿no? El buen vivir responde a concepciones como es una expresión ideal de, digamos, de la vida mismo, donde partimos, digamos, de los derechos, partimos, digamos, de que primero, digamos, nosotros hemos sido como mucho tiempo vulnerados, ¿no? De derechos, ¿no? Pero bueno, en este espacio quiero invocar, digamos, el significado y el derecho, digamos, de que no de vivir con libertad, de vivir en armonía, de que nos puedan entender que la vida en sí es cálida, ¿no? El buen vivir no solo es vivir, digamos, bien desde lo material, sino más bien donde nosotros empezamos a complementarnos con la naturaleza, que nosotros de alguna manera lo llamamos como la cosmovisión, tiene que ver muchas veces, digamos, de estar en equilibrio, de estar en plenitud, conceptos que como por ejemplo en los pueblos lo determinan como el sumas causa y lo determinan como el sumas camaya, que de alguna manera tiene una expresión algo único, ¿no? De sentir y de llevarle, como se dice, desde adentro, desde el corazón que uno tiene, ¿no? Pero bueno, hoy, más allá de esas fronteras, también quiero determinar en el mundo, digamos, occidental, dado la globalización, la tecnología, han determinado que el buen vivir o han determinado que el desarrollo en sí, digamos, el desarrollo proviene, digamos, de ser más que uno está como si se más ligado al desarrollo personal, ¿no? Al ese ego de decir que yo soy más y sobre todo ponemos donde el hombre se sobrepone sobre todas las cosas y que si no es nada, si no tiene como que riqueza, si no tiene bienes y bueno, algo opuesto, ¿no? Lo que en los pueblos, que nuestros abuelos de alguna manera nos remiten, nos han legado diciendo eh, el buen vivir no contempla solo el desarrollo económico, ¿no? Sino más bien desde el espíritu, ¿no? Que muchas veces se determina como esa espiritualidad que lo lleva adentro, que lo lleva con una naturalidad, con un sentimiento donde se siente como si se ha realizado, ¿no? El buen vivir también nos determina de que nosotros mismos debemos estar bien para vivir bien, porque si uno no está bien, no podremos decir que podemos vivir bien, ¿no? Eso también es algo importante que nosotros muchas veces nos dejamos a llevar, ¿no? Sobre todo cuando nuestra espiritualidad, nuestra esencia, no está, como se dice, en armonía, no está en sintonía con la madre naturaleza, ¿no? Que muchas veces nosotros la llamamos como la madre tierra o la Pachamama, ¿no? También tiene que ver esto con los espíritus que decían nuestros abuelos, con los apus, tiene que ver esto con el Tata Inti, tiene que ver cuando me refiero al Tata Inti, nos referimos siempre a las energías, como el sol, la mamaquilla, la luna, hablamos por ahí el guaira, la brisa, el viento,
que nos rodean. Hablamos de el abuelo Cocha como el líquido elemental que es la vida, el agua, y bueno, son seres que, más allá de mitológicos, digamos que realmente dentro del buen vivir nos hace a nosotros mismos parte de eso, ¿no? Y bueno, de ahí proviene también el concepto de que nosotros mismos no somos seres, más allá de seres humanos, no somos superiores, sino más bien estamos complementados. Muchas veces dice que el hombre no puede vivir sin la tierra, pero sin en cambio sí la tierra puede vivir sin el hombre, ¿no? Esos son conceptos que a veces nosotros no podemos entender. También podemos hablar de la naturaleza. Nosotros cuando hablamos de la naturaleza no solamente reconocemos que ahí están los recursos naturales, sino más bien que todos aquellos seres que ya tengan vida o que no tengan vida, como por ejemplo hablamos de una piedra, hablamos de una planta, hablamos de nuestros abuelos, los espíritus, podemos hablar de esa visión de, digamos, donde están los antigales, que muchas veces para nuestros abuelos eran cosas sagradas, ¿no? Porque ahí está su esencia, ahí está el espíritu, el respeto que uno tiene por ellos y manteniendo esos valores para transmitir a nuestros hijos, ¿no? A nuestros nietos. También dentro de la identidad indígena se puede decir que somos, no podremos decir, digamos, quiénes somos si no sabemos de dónde venimos, ¿no? Eso también es algo importante determinar, ¿no? Porque creo que el autorreconocimiento parte, digamos, desde nuestra esencia, ¿no? Uno a veces se mira al reflejo y nos vemos nuestro rostro, digamos. Nuestro rostro nos determina que realmente somos descendientes, ¿no? de comunidades aborígenes, somos descendientes de nuestros ancestros y que lo llevamos en la sangre, ¿no? Y eso creo que es algo que debemos nosotros mismos autorreconocernos primero, ¿no? Una vez que nos reconozcamos, bueno, seguramente vamos a empezar como que a respetar la vida y empezar a respetar la naturaleza. Y de esa manera podremos lograr ese equilibrio que conlleva la cosmovisión andina. También podremos hablar que el buen vivir, como alguien lo había definido, que es una hermandad y especialmente en complementariedad, basado en que la vivencia de los pueblos indígenas, por lo que es un buen vivir mejor, el buen vivir no es mejor a costa de otro, ¿no? Sino que hace necesario explorar, produciendo una profunda competencia y concentrando la riqueza de pocas manos, ¿no? Por lo tanto, el vivir bien, lo más importante es la comunidad, tiene que ver, digamos, no el individuo, su eje central es la armonía con la naturaleza, por lo que una oportunidad, digamos, al mundo es la cultura de la vida. ¿Qué define de las prácticas de desarrollo occidental? O mejor dicho, difiere, digamos, de las prácticas del desarrollo occidental que amenazan a la subsistencia del medio ambiente, al sobreexplotar los recursos naturales para poder sostener las prácticas de consumo desequilibrados que promueven sus modelos de vida basados en un crecimiento económico sin límites, a diferencia de una filosofía occidental en la que la naturaleza es sinónimo de lo incivilizado, contrapuesta a lo humano, la razón, que por ende es necesario controlarla y someterla para hacerla objeto de dominio y máxima fuente de riqueza, ¿no? El buen vivir, la naturaleza es considerada digamos, lo occidental lo determina que la naturaleza es considerada como objeto, ¿no? Dentro de nosotros no, digamos, nosotros lo consideramos que es como sujeto, que es considerado un sujeto, no es un simple recurso, sino por lo tanto lo llamamos nosotros nuestra madre tierra, ¿no? Dadora y organizadora de vida, por lo que la sociedad y la naturaleza son una totalidad, ¿no? Esa totalidad del complemento en sí. Otro elemento, digamos, que tiene que ver con el buen vivir es la solidaridad social, dado que la plenitud solo puede ser alcanzada por la comunidad. La producción como resultado viene, digamos, del trabajo comunitario, mancomunado, un trabajo, digamos, que tiene que ver mucho en el marco del respeto, la armonía con la naturaleza, tiene que ver la reproducción de la fuerza de trabajo, el cuidado con la familia y la responsabilidad familiar o de alguna manera colectiva,
También, digamos, podemos decir que es productiva como responsabilidad familiar, donde nosotros siempre, digamos, tratamos de que sea esto más comunitario, que sea más donde se integren los jóvenes, pueden integrar los niños, donde todos ellos tienen un espacio, digamos, de respeto por nuestra madre naturaleza, ¿no? Y también tiene una responsabilidad sobre los mismos, ¿no? No es que uno dice, eh, esto se termina diciendo no, donde empieza el derecho del otro, no, sino más bien es una complementación de todo lo que es la totalidad. Así también, digamos, muchas veces esto no solamente se promueve en la ritualidad, ¿no?, de las prácticas ancestrales, sino más bien en el cotidiano del día a día, ¿no?, donde nosotros podemos transmitir a nuestros hijos a través de juegos, a través de la enseñanza que tiene que ver esto de la vida mismo, ¿no?, donde nosotros muchas veces nos llevamos al campo, a nuestros hijos, al pastoreo, a la siembra, o tiene que ver por ahí un paseo que muchas veces nosotros vamos caminando y estamos recorriendo por ahí los cerros, nuestros achachilas, y determinamos que esto es algo eh, necesario, ¿no?, para que nuestros hijos puedan realmente entender cómo es la vida, ¿no?, la vida en plenitud. También podemos hablar, digamos, que el buen vivir es una cosmovisión diferente a la occidental, al surgir de raíces comunitarias, no capitalistas, rompiendo con las visiones antropocénicas, eh, rompiendo con las visiones antropocéntricas del capitalismo, como la civilización dominante, así como de los diversos socialismos que hasta ahora han tenido lugar, siendo que ambas posturas han sido defensoras de las ideas del progreso y el desarrollo, sin ello implicar un retroceso en el tiempo hacia un existente mundo idílico, ¿no? El buen vivir es la vida en plenitud, sabe vivir en armonía, en equilibrio, en armonía con los ciclos de la madre tierra, los cosmos, la vida y la historia, en equilibrio con toda forma de existencia, en permanentemente respeto, ¿no? Bueno, también podemos definir algunos conceptos claves, digamos, como los determinan los Aymara. Ellos tienen en su significado del Sumascamaya, que se traduce como vivir bien o vivir en plenitud, y en términos generales significa que vivir en armonía, en equilibrio, en armonía con el ciclo de la madre tierra, ¿no?, de cómo la vida, la historia y el equilibrio de todas formas de su existencia, ¿no? Eso viene comparado con lo que es el sumas causa, incluye, digamos, como todas las dimensiones de la vida humana, siempre de un pensar colectivo. No puede haber sumas causas si el bien común de manera individual o de uno a costa de otro, ¿no? Entonces esto quiere decir que tampoco implica conformarse únicamente con indicadores económicos, ¿no? Algunos ejemplos, como decimos, de esto del empleo, la baja inflación, ingresos acorde a la costo de vida, crecimiento productivo, ni siquiera es suficiente con indicadores sociales adecuados, digamos, protección a la infancia, adecuados servicios de salud pública. Implica en sí, digamos, la cobertura del sistema educativo, la dotación total de servicios básicos. Entonces podremos decir que el buen vivir es vivir con dignidad, es vivir en un clima con respeto, de seguridad, de cordialidad, de una calidez que nos da confianza, ¿no? De vivir sin la discriminación o de violencia, sobre todo empezando, digamos, desde de una violencia intrafamiliar y contra los niños y adolescentes, si no implica la vigencia plena de los derechos individuales y colectivos. Esto recalco porque a veces cuando hablamos de derecho, nosotros en el mundo occidental estamos enfrentando el derecho al hombre, ¿no? Y bueno, acá si hablamos de un derecho colectivo porque hablamos del derecho a la vida mismo, ¿no? Esto que tiene que ver el derecho de que tanto
el ser humano como las plantas, como la diversidad, tienen también derecho, ¿no?, a la vida, ¿no? Eso podríamos decir que es el buen vivir, ¿no? Sobre todo empezando, digamos, a determinar, digamos, estos conceptos para que nuestros hijos, estas generaciones puedan entender, sobre todo a veces los jóvenes, porque a veces nos dejamos llevar por ilusiones, ¿no? Y estas ilusiones a veces confunden, ¿no?, una forma de vivir bien o de vivir mejor con el buen vivir. Dentro digamos, del vivir bien de los pueblos, también se podría determinar, digamos, por ejemplo, si avanzamos un poco más, lo que es dentro, digamos, de prehistórico, como los incas o lo que nosotros conocemos como la Villa Yala. En Colombia habla mucho de la maloca, ¿no? Maloca es un concepto que podemos decir, digamos, de su percepción que un concepto de vivir bien desde su percepción de la vida, ¿no? Hablan de volver a la maloca, ¿no? Entonces, esto quiere decir, digamos, que la maloca va a estar siempre cuando uno vive bien, ¿no? Nosotros, digamos, en donde es valorar aún más el saber ancestral, la relación armónica con el medio, es sentir el placer en la danza que enlaza el cuerpo y el espíritu, es proteger eh, el medio, proteger nuestra sabiduría, las tecnologías y los sitios sagrados, es sentir que la maloca está dentro de cada uno, de cada hijo, de cada viento, como hace rato lo había mencionado, de los espíritus ancestrales, como las aguas, las rocas, los árboles, las estrellas, el universo. Es no ser un ser individual, sino pensar en ser colectivo, ¿no? Ser parte de algo, ¿no? Viviendo en un tiempo circular de gran retorno, donde el futuro está siempre atrás, es el porvenir, el presente y el pasado delante de uno, con la enseñanza y las lecciones individuales y colectivas del proceso de una vida inmemorial. Esto también es un significado que nos determina, ¿no?, como algo de qué es el buen vivir, ¿no?, para los pueblos, ¿no?, para las comunidades indígenas. También podemos decir, digamos, que otras cosmovisiones como el pueblo guaraní, ellos siempre van a hablar del tecocabi, del ñandereco, que significa muchas veces el vivir bien implica respetar la vida, ¿no? Tú también estás bien cuando estás bien con la naturaleza, ¿no? Con los espíritus, con los ancianos, con los niños, con todo lo que está a tu alrededor, ¿no? Eso es el buen vivir, determinado lo que ellos quieren nosotros, digamos, nos han legado los hermanos guaraní. Podemos también hablar dentro del buen vivir como en diferentes áreas, ¿no? Podemos decir desde lo económico, ¿no? Nosotros sabemos que en el mundo occidental, digamos, hablamos de económico y siempre vamos a hablar de un desarrollo económico que tiene que ver con la modernidad, tiene que ver con el progreso, con el crecimiento económico, tiene que ver sobre todo con la riqueza, ¿no?, donde el capital nos determina en que lo importante es el dinero, ¿no? Pero bueno, dentro de esto también el occidental determina dos ramas importantes, que uno es han determinado los capitalistas, digamos, donde la riqueza es mayor, y los socialistas han determinado que también lo más importante es el ser humano. Bueno, creo que eso difiere mucho cuando nosotros hablamos, digamos, de estos dos enfoques que no tiene, digamos, en comparación lo que es algo en vivir, ¿no? Porque uno se basa más en lo individualista y el otro un colectivo extremo, ¿no? Y creo que ambos consideran al ser humano como el rey de la creación y las demás formas de existencia, que se convierte en objetos que pueden ser usar y abusar, ¿no? Que se pueden usar y abusar, ¿no? En cambio, dentro de lo que el buen vivir comunitario, vamos a hablar, digamos, que
se plantea el buen vivir comunitario se plantea una visión, un paradigma totalmente distinto, donde nosotros vamos a aplicar desde lo que nosotros llamamos, o nuestros hermanos, nuestros abuelos lo llamaban el Ayllu, ¿no? Que es un sistema, digamos, de vida, un sistema organizado que tiene que ver como la comunidad, ¿no? Una comunidad, digamos, indígena, ¿no? Y esto se podría traducir como, cuando hablamos de comunismo, se podría traducir como que, digamos, es algo como una totalidad, ¿no? Es una unidad, digamos, y estructura de vida. Eso podríamos decir que es comunidad, ¿no? Para las comunidades. Es decir, donde el ser humano es solo una parte de esta unidad. Los animales, los insectos, las plantas, las montañas, el aire, el sol, que nosotros anteriormente habíamos determinado como nuestros espíritus, son incluso, digamos, aquellos que no se ven, como nuestros ancestros, otros seres, los espíritus que nos acompañan, son parte de la comunidad, ¿no? Son parte de ese Ayllu, ¿no? Son parte de que nosotros muchas veces hablamos desde la cosmovisión. Nosotros también podemos determinar, digamos, que sin esta complementaria creo que no podemos vivir, ¿no? Porque no nos sentimos bien. Si nosotros vemos que algo está mal, seguramente va a repercutir en nosotros mismos que nosotros también estamos mal, ¿no? Eso tiene que ver, digamos, es como decir, todo vive y todo es importante para el equilibrio y la armonía de la vida. La desaparición o el deterioro de una especie es el deterioro de la vida. Por lo tanto, podemos concebir que si somos hijos de la Madre Tierra y del cosmos, por lo tanto podemos concebirnos que somos hijos de la Madre Tierra y del cosmos, ¿no? Volviendo, digamos, el Ayllu, no hay lugar, digamos, para el término recurso, ¿no? Como hace rato dijimos, ¿no? En el sistema económico capitalista, donde ellos determinan que el recurso es importante para sobreexplotar, ¿no? Pero dentro de nuestra cosmovisión andina podríamos decir que eso no existe, porque como habíamos mencionado, todos esos que consideran recursos es parte, ¿no? De nuestras vidas, es parte de la naturaleza, es parte de la cosmovisión, ¿no? Son seres, ¿no? Que tienen vida o que nosotros les damos un sentimiento y no son objetos. Por lo tanto, el ser humano no es el único parámetro de vida ni es el rey de la creación, ¿no? Se busca relaciones bajo el principio y la conciencia del AINE, ¿no? El AINE tiene que ver muchas veces con lo que es la solidaridad, ¿no? De vivir bien, de estar en complemento con nuestra madre naturaleza, ¿no? Bueno, también podemos hablar de que también existen, digamos, otros principios como de la economía, ¿no? Que mencionan nuestros abuelos, o algunas veces están, digamos, ya muy ancestral, o en otras regiones más donde el espíritu está, digamos, como el AINE, que es la complementariedad, la ayuda mutua, el TAMPU, que es la generación de espacios comunes donde se pone a disposición productos, alimentos que van a favorecer a quienes se necesiten en la comunidad para que nadie le falte nada. El Tumpa son otros, digamos, de los significados, digamos, de poder decir que es una responsabilidad conjunta. El Muita, un proceso circular cíclico, es decir, digamos, que en todo momento nosotros debemos asumir responsabilidades, ¿no? Porque es parte de nuestra obligación. El Kushka, un equilibrio dinámico de la distribución y la redistribución según la necesidad. Bueno, son algunos principios básicos que determinan dentro del Ayllu del buen vivir, ¿no? También, digamos, podemos agregar o podemos resumir que podemos resumir de alguna manera de forma sintética como que para el capitalismo el capital es lo más importante, para el socialismo el bienestar del ser humano es lo más importante, y para nosotros los pueblos originarios se plantea un sistema comunitario, la vida es lo más importante, ¿no?
Otro, digamos, de buen vivir en diferentes áreas tiene que ver con la educación, ¿no? Y hablamos nosotros no hablamos de una educación jerárquica, sino más bien una pedagogía comunitaria. Esta pedagogía tiene que ver muchas veces la forma de cómo nosotros legamos o cómo de alguna manera transmitimos nuestras enseñanzas a nuestros hijos, a nuestros nietos. Tiene que ver más con una educación comunitaria, donde es una responsabilidad de todos, no de unos ni de los padres, sino más bien basados en la comunidad, ¿no? Desde una cosmovisión donde que se concibe que es parte de la comunidad y la comunidad se entiende como la unidad más allá de lo social. Por lo tanto, el proceso de aprendizaje no pueden ser individuales, ¿no? O aislados al entorno, sino más bien tiene que ver esto, digamos, que nos indica que está conectado con nuestra madre naturaleza, ¿no? La vida es uno y es complementaria. Esto es complementaria al otro. Esto, digamos, al final, eh, todo en la vida se expresa con la reciprocidad dinámica, permanente, tiene que ver con una educación o una enseñanza que no está, digamos, aislada a la naturaleza, sino más bien debe enseñar, debe comprender y respetar las leyes naturales, ¿no? Esto es, sobre todo, esto más importante, ¿no? Comprender las leyes naturales. Por ejemplo, muchas veces nosotros cuando amanecemos una mañana y de repente sentimos el cantar de los pajaritos, sentimos la brisa del río, las corrientes, bueno, una mañana de invierno sentimos soplar nuestro abuelo Guaira por las alturas, como que resonando y prometiendo de que de compartir una brisa, ¿no? En nuestros pastoreos, ¿no? También, ¿no? A veces los solemos nosotros experimentar esto, ¿no? De que somos parte y somos complemento. Podemos determinar que dentro de la pedagogía indígena o la pedagogía de nuestros abuelos, nuestros ancestros, tiene que ver que es una educación de todo, ¿no? Esto permite asumir decisiones y responsabilidades en forma comunitaria y no individualista como lo occidental, digamos, de esto de ser jerárquica. Tiene que ver con una característica que es permanente, o sea que en todo momento nosotros vamos a vivir aprendiendo a nuestros abuelos, que la vida nos va enseñando, ¿no? Muchas veces cuando uno dice uno sabe más porque es viejo, ¿no? Y es porque la vida nos da ¿no? Esos retos, ¿no? Otra de las características es que es circular, o sea, nosotros, digamos, no solo el maestro enseña, ¿no? Sino más bien también el niño también enseña, ¿no? Cuando transmite su alegría, transmite su emoción, transmite, digamos, eh, transmite bueno, en algunas ocasiones va a transmitir también su enojo, va a transmitir que se siente mal, y esta es una educación de ida y vuelta, ¿no? Donde todos, digamos, compartimos parte de la vida. Seguimos un proceso, digamos, ya no seguimos un proceso de enseñanza, bajo un proceso de enseñanza que seguiremos proyectando nosotros seguimos un proceso más bien, digamos, no jerárquico, ¿no? Sino más bien un proceso de esto que tiene que ser horizontal, ¿no? Donde nosotros tenemos una mirada donde todos somos iguales, ¿no? Por algo hablamos de armonía. También se habla que es cíclica, porque todos y cada uno, digamos, de los participantes o los miembros de la comunidad vamos a asumir en algún momento los roles, ¿no? Estos roles que a veces marcan y que debemos ser, ¿no? Los guías para que realmente nuestros hijos, nuestros nietos puedan continuar, ¿no? Y esto desde chiquitos muchas veces se nos enseña, ¿no? Por último, podemos hablar de un sistema jurídico ancestral comunitario. Esto tiene que ver, digamos, más con una estructura social, colonial, y un producto de estructura en la estructura jurídico actual, producto de la estructura colonial que rige el sistema de relaciones sociales y económicos adecuativos, ¿no? Y en cambio nosotros, hablamos de un sistema jurídico ancestral comunitario, podremos estar diciendo de que lo primero está la vida. Por ello se protege
Por ello solo nosotros velamos, digamos, velamos que primero debe estar el respeto a la libertad, ¿no? Frente a un desafiante que es un desfase, digamos, de la armonía, ¿no? Bueno, nosotros, ahora vamos a hablar un poco del sistema jurídico ancestral comunitario, ¿no? Pero partiendo de que la estructura jurídica actual, producto de la estructura colonial, que rige sistemas de relaciones sociales, económicos, educativos y políticas en el mundo, ¿no? Viene más bien de una concepción individual y emerge una convulsión desintegradora, podríamos decir antropocéntrica. Esta estructura jurídica protege, digamos, los derechos individuales y no los individuales, que son los derechos fundamentales de la vida, y por ello solo se basa en derechos individuales y humanos, ¿no? En cambio, nosotros cuando hablamos de un sistema jurídico ancestral comunitario, decimos que donde se antepone primero la vida, ¿no? Y el respeto a la libertad, ¿no? Frente al desfase, a la armonía en la comunidad. Muchas veces nosotros, para estar, digamos, en este sistema, nosotros primero vemos, digamos, la vida, el respeto, que donde debe existir el equilibrio, ¿no? Entre la naturaleza, las personas, el cosmos, y que esto hace una identidad, ¿no? Que nosotros muchas veces lo denominamos como la cosmovisión, ¿no? Dentro de estas premisas, digamos, para los pueblos indígenas podemos decir, digamos, que ha trascendido más allá de lo individual, ¿no? Sino en la comunidad, donde es el pilar esencial de toda la estructura y organización de vida, ¿no? Que no se refiere simplemente a la cohesión social, sino a una estructura y percepción de vida que va más allá de los seres humanos y que se relaciona de toda forma con la existencia de la comunidad entre relación e interdependencia recíproca. Esto muchas veces nosotros vamos entendiendo cuando nos complementamos con nuestra madre naturaleza, ¿no? Porque nosotros decimos, volvemos a reiterar, si nosotros no estamos bien, no podemos decir que vamos a vivir bien, ¿no? No podemos hablar de este término del buen vivir. Hay otro tema que nosotros, dentro de esta estructura, de este sistema jurídico, podemos hablar que nosotros somos hijos de la tierra o la madre tierra, ¿no? Desde la cosmovisión originaria nosotros podemos decir que somos parte, ¿no? De la tierra, el cosmos, como los aymaras le dicen Pachamaman o Pachacaman o Huahuapantagua, por lo tanto la relación es de hijo a madre, ¿no? Madre, padre. Nosotros no somos dueños de la tierra, nosotros pertenecemos a ella, por lo tanto no podemos, digamos, reclamar un derecho de propiedad, ¿no? Lo que pedimos es el derecho de relación con la madre tierra, ¿no? El derecho de permitirnos de ser parte de la madre tierra, de ser un complemento para poder vivir en armonía, ¿no? Entonces, por lo tanto, nosotros no es que lo que nos determina la naturaleza son recursos, sino más bien es como nosotros lo determinamos como la Pachamama, ¿no? Otros términos que podemos asemejar es tierra y territorio, ¿no? Donde tierra nosotros los entendemos como muchas veces el espacio físico donde nosotros podemos estar siempre y cuando con el equilibrio con la madre tierra, ¿no? Y territorio podemos entender que es parte de nuestra cosmovisión, donde tiene que ver el todo, no solo el espacio físico, sino también nuestra espiritualidad, nuestros abuelos, nuestros sitios sagrados, nuestros ríos, nuestros espíritus, ¿no? Como el abuelo Cocha, que tiene que ver, ¿no? Eso lo podemos determinar como territorio, ¿no? Entender, digamos, desde los pueblos que muchas veces nuestros abuelos nos quieren determinar, ¿no? Así que bueno, quería eh, con estas palabras en este video quería como podernos entender, digamos, qué es el buen vivir, poder hablar, digamos, muchas veces, digamos, de esto, ¿no? Del sentir mismo y esto que tiene que ver con el equilibrio, que tiene que ver muchas veces hoy para razonar, ¿no? Porque nosotros sabemos que en las comunidades va cambiando, ¿no?
y muchas veces nos preguntamos a qué se deben estos cambios, ¿no? Y quizás porque nosotros mismos no estamos entendiendo qué es el buen vivir, ¿no? No estamos entendiendo ese legado de nuestros abuelos y muchas veces nos estamos equivocando, ¿no? Al tratar, digamos, a los recursos naturales, al explotarlos y no saber, digamos, de alguna manera de estar en armonía, ¿no? En ese equilibrio, ¿no? Y eso creo que hoy nos está ocasionando grandes problemas, ¿no? Que muchas veces lo estamos nosotros viendo, ¿no? Pero bueno, seguramente eso hablaremos en otra oportunidad, lo que hoy está pasando en nuestros territorios, lo que hoy está pasando en nuestras comunidades, lo que está pasando con el tema del clima, lo que está pasando con nuestros animales, y sobre todo con nuestras generaciones presentes, ¿no? Nuestros jóvenes, nuestros niños, ¿no? Que hoy, dado las tecnologías, de alguna manera ya no ven con los mismos ojos que veían nuestros abuelos, ¿no? Pero bueno, muchísimas gracias. Hoy solamente quería compartir un poco con ustedes estas reflexiones, ¿no? Desde el buen vivir, de lo que nuestros abuelos nos querían legar realmente, ¿no? Y bueno, nosotros de tener la oportunidad para poder reafirmar estos conceptos y sobre todo, como dice, si no nos autorreconocemos, si nosotros no nos autorreconocemos, de alguna manera vamos a perder, ¿no? Estas prácticas, estas enseñanzas que tienen que ver mucho con nuestras vidas, ¿no? El buen vivir y nuestras comunidades. Bueno, nosotros ahora vamos a hablar un poco del sistema jurídico ancestral comunitario, ¿no? Pero partiendo de que la estructura jurídica actual, producto de la estructura colonial, que rige el sistema de relaciones sociales, económicos, educativos y políticas en el mundo, ¿no? Viene más bien de una concepción individual y emerge una convulsión desintegradora, podríamos decir antropocéntrica. Esta estructura jurídica protege, digamos, los derechos individuales y no los individuales, que son los derechos fundamentales de la vida, y por ello solo se basa en derechos individuales y humanos, ¿no? En cambio, nosotros cuando hablamos de un sistema jurídico ancestral comunitario, decimos que donde se antepone primero la vida, ¿no? Y el respeto a la libertad, ¿no? Frente a esa fase, a la armonía en la comunidad. Muchas veces nosotros, para estar, digamos, en este sistema, nosotros primero vemos, digamos, la vida, el respeto, que donde debe existir el equilibrio, ¿no? Entre la naturaleza, las personas, el cosmos, y que esto hace una identidad, ¿no? Que nosotros muchas veces lo denominamos como la cosmovisión, ¿no? Dentro de estas premisas, digamos, para los pueblos indígenas podemos decir, digamos, que ha trascendido más allá de lo individual, ¿no? Sino en la comunidad, donde es el pilar esencial de toda la estructura y organización de vida, ¿no? Que no se refiere simplemente a la cohesión social, sino a una estructura y percepción de vida que va más allá de los seres humanos y que se relaciona de toda forma con la existencia de la comunidad entre relación e interdependencia recíproca. Esto muchas veces nosotros vamos a entender cuando nos complementamos con nuestra madre naturaleza, ¿no? Porque nosotros decimos, volvemos a reiterar, si nosotros no estamos bien, no podemos decir que vamos a vivir bien, ¿no? No podemos hablar de este término del buen vivir. Hay otro tema que nosotros, dentro de esta estructura, de este sistema jurídico, podemos hablar que nosotros somos hijos de la tierra o la madre tierra, ¿no? Desde la cosmovisión originaria nosotros podemos decir que somos parte, ¿no? De la tierra, el cosmos, como los aymaras le dicen Pachamaman o Pachacaman o Huahuapantagua, por lo tanto la relación es de hijo a madre, ¿no? Madre, padre. Nosotros no somos dueños de la tierra, nosotros pertenecemos a ella, por lo tanto no podemos, digamos, reclamar un derecho de propiedad, ¿no? Lo que pedimos es el derecho de relación con la madre tierra, ¿no? El derecho de permitirnos de ser parte de la madre tierra, de ser un complemento para poder vivir en armonía, ¿no?
Entonces, por lo tanto, nosotros no es que lo que nos determina la naturaleza son recursos, sino más bien es como nosotros lo determinamos como la Pachamama, ¿no? Otros términos que podemos asemejar es tierra y territorio, ¿no? Donde tierra nosotros los entendemos como muchas veces el espacio físico donde nosotros podemos estar siempre y cuando con el equilibrio con la madre tierra, ¿no? Y territorio podemos entender que es parte de nuestra cosmovisión, donde tiene que ver el todo, no solo el espacio físico, sino también nuestra espiritualidad, nuestros abuelos, nuestros sitios sagrados, nuestros ríos, nuestros espíritus, ¿no? Como el abuelo Cocha, que tiene que ver, ¿no? Eso lo podemos determinar como territorio, ¿no? Entender, digamos, desde los pueblos que muchas veces nuestros abuelos nos quieren determinar, ¿no? Así que bueno, eh, quería eh, con estas palabras en este video quería como podernos entender, digamos, qué es el buen vivir, poder hablar, digamos, muchas veces, digamos, de esto, ¿no? De sentir mismo y esto que tiene que ver con el equilibrio, tiene que ver muchas veces hoy para razonar, ¿no? Porque nosotros sabemos que en las comunidades eh, va cambiando, ¿no? Y muchas veces nos preguntamos a qué se deben estos cambios, ¿no? Y quizás porque nosotros mismos no estamos entendiendo qué es el buen vivir, ¿no? No estamos entendiendo ese legado de nuestros abuelos y muchas veces nos estamos equivocando, ¿no? Al tratar, digamos, a los recursos naturales, al explotarlos y no saber, digamos, de alguna manera de estar en armonía, ¿no? En ese equilibrio, ¿no? Y eso creo que hoy nos está ocasionando grandes problemas, ¿no? Que muchas veces lo estamos nosotros viendo, ¿no? Pero bueno, seguramente eso hablaremos en otra oportunidad, lo que hoy está pasando en nuestros territorios, lo que hoy está pasando en nuestras comunidades, lo que está pasando con el tema del clima, lo que está pasando con nuestros animales, sobre todo con nuestras generaciones presentes, ¿no? Nuestros jóvenes, nuestros niños, ¿no? Que hoy, eh, eh, dado las tecnologías, de alguna manera ya no ven como con los mismos ojos que veían nuestros abuelos, ¿no? Pero bueno, muchísimas gracias. Hoy solamente quería compartir un poco con ustedes estas reflexiones, ¿no? Desde el buen vivir, de lo que nuestros abuelos nos querían legar realmente, ¿no? Y bueno, nosotros de tener la oportunidad para poder reafirmar estos conceptos y sobre todo, como dice, si no nos autorreconocemos, si nosotros no nos autorreconocemos, de alguna manera vamos a perder, ¿no? Estas prácticas, estas enseñanzas que tienen que ver mucho con nuestras vidas, ¿no? El buen vivir y nuestras comunidades.